Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Ya en esta parte vamos a conversar con nuestros invitados. En la noche de hoy vamos a conversar con el profesor Julio Medina, quien es investigador, experto en geopolítica. Con él vamos a hablar de temas interesantes como es la religión islámica musulmán, la religión cristiana católica y sobre todo de esas partes del Medio Oriente, principalmente esa cultura que se ha ido expandiendo y que tiene millones, siglos de historia, y pues vamos a aplatanarla aquí en la República Dominicana. Don Julio Medina, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Excelente. Y hablando precisamente de los números, yo vi una publicación reciente de la Derecha Radio en Instagram, que señalaba que hay más de 2.000 dominicanos que se han convertido al Islam. No tengo forma de verificarlo, pero es una publicación pública ya. Lo cual a nosotros, si damos un vistazo global a esta situación, también tenemos que tener una perspectiva nacional con respecto a este tema. Y al tratarlo, debemos recordar que la mayoría de las personas en nuestro país están imbuidos en su vida cotidiana. Muchas veces no piensan en estas cosas y en otras ocasiones ignoran estos temas. Entonces, por eso yo, al tratarlo como investigador, traigo referencias bibliográficas que puedan dar luz sobre este aspecto y sobre todo, siempre con una cosmovisión bíblica en base a mi formación y mi creencia como cristiano. O sea que tus proyectos de investigación van a tener también ese ingrediente y el desarrollo de la conversación va a ser muy a partir de tu perspectiva de ver las cosas. Correcto. Como lingüista... Eso no va a impedir, supongo, tu objetividad como investigador. No, claro que no, porque la objetividad de los hechos, eso no podemos pasar por alto dentro de la ciencia. Hiciste referencia de entrada al tema de la información que viste en un Twitter, La Derecha Radio, que sí da cuenta de que en el país hay más de 2.000 musulmanes. ¿Cuál es la preocupación fundamental tuya con relación a este tema? Y ponlo en contexto sobre el islamismo, los musulmanes, porque hay que saber que dentro de ellos hay diferentes corrientes de pensamiento y de acción, porque trasciende lo religioso, es también ideológico, pero hay matices, como en todo en la vida. Sí, tratando ese punto que señalas sobre de dónde surge la preocupación. Bueno, voy a usar las palabras de lamentable hecho de una persona que lamentablemente fue asesinado, que es Charlie Kirk. Y él decía que el marxismo, la izquierda y el wokismo se conjugan, se unen para ir en contra de lo que es la forma americana de vida. En otras palabras, cuando él se refiere a la forma americana de vida, es a lo que ha sido la herencia cultural y el legado judeocristiano que ha conformado toda la civilización, la cultura occidental. A eso es que él hacía referencia. Entonces, si nos preguntamos de dónde viene la relación que hay entre estos tres, bueno, dice un refrán que una imagen habla mejor que 1000 palabras. Entonces, si observamos en sus orígenes, vemos la bandera del marxismo, tiene una hoz, ¿verdad? Y una estrella. Pero aún los colores, esta bandera, que debe tener ya algunos 100 años o más, tiene esos elementos. Y lo digo como lingüista y conocedor de la semiótica, que es el estudio de los símbolos. Cuando miramos hacia la bandera del Islam,
tiene probablemente esta bandera alrededor de 60 años, que fue confeccionada, y tiene otros elementos que es una media luna. Ese es un símbolo que viene desde la antigüedad, desde los ancestros persas y otras civilizaciones, que, bueno, ese país cambió su nombre a Irán, Persia a Irán. Y vemos que hay una media luna que se parece mucho a esa hoz del marxismo. Pero en el día de hoy, nosotros vemos que... Disculpa que te interrumpa. Más allá del parecido, ¿cuál es el significado de la hoz y el martillo? Porque no basta con que se parezca, sino que cada cosa tiene una finalidad. Entonces, ve explicándolo para que entendamos bien hacia dónde vamos. Sí, bueno, en ese punto yo no querría profundizar mucho, pero solamente son elementos que nosotros podemos interpretar. Lo que pasa es, Julio, que posiblemente si yo voy caminando, veo un niño que se parece a Melvin, y yo digo, y no es hijo de Melvin, es una mujer que no es de Melvin, una vecina, ese muchacho como se parece a Melvin, y me voy, yo dejo un lío en ese entorno. Dejo un lío en ese entorno, van a empezar las especulaciones. Entonces, por eso quiero que las cosas vayan poniéndose transparentemente, porque al final se queda un lío que tú armaste sin darte cuenta, o yo, por hacer una referencia comparativa sin aplicarla. Bueno, digo que no quiero profundizar en el punto porque probablemente, no lo sé, si soy la primera persona que hace alusión a esas similitudes pictográficas, por si así pudiéramos llamarle. Sin embargo, en la actualidad nosotros vemos personas que levantan la bandera de Hamas, vemos las multitudes apoyando a ese grupo terrorista que, a pesar de que se firmó recientemente la paz por la acción de Donald Trump, por sus negociaciones, se logró esto. Sin embargo, vemos que hace 2 días, lunes 10, lunes día 13 me parece, ya hubo otro ataque de parte de ese grupo, donde asesinaron a un grupo de personas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que es el tema de la violencia, a la violencia de esta religión que es intolerante en sus prácticas. Nosotros vemos que hay, hay otro aspecto importante, y es cuando nosotros vemos líderes de esa religión, como fue Boumediene en 1974, él decía, con el vientre de nuestras mujeres nosotros vamos a conquistar Occidente. Y son palabras que tiempo después, en 2010, escuchamos al dictador libio Gaddafi repetirlas. Pero más adelante vemos a Erdogan decir algo similar, y que por medio de ni siquiera de un ejército, sino de forma pacífica, iban a conquistar Occidente. Entonces, ¿de dónde surge, si volvemos inicialmente a la pregunta, la preocupación en la actualidad de muchas personas con la construcción en nuestro país de mezquitas islámicas? Es precisamente por lo que nosotros vemos en esa religión. Nosotros vemos que, como dice un autor llamado Reza Safa, dice estas palabras: Hussein Muswai, líder del movimiento islámico Amal, dijo: esta senda, la del yihad, es la senda de la sangre, del martirio. Para nosotros morir es más fácil que fumarnos un cigarrillo, si se produce mientras luchamos por la causa de Dios. Nosotros vemos que el marxismo tiene una narrativa, y es la causa del oprimido contra el opresor. Ese es un elemento que nosotros vemos también en el Islam, en los países donde se lleva a cabo, donde se instaura esta religión. A ver, ¿cómo se establecen las relaciones sociales? Relaciones sociales dentro de una sociedad. Porque dentro del evidentemente Islam. en una sociedad hay un juego de poder. Hay
personas que ostentan el poder, hay personas que no. Igualmente en materia de los medios de producción. Históricamente, desde antes del marxismo, existía eso. Existían los señores amos, ¿o no? Bueno, y posteriormente, con la revolución industrial, aparecen los señores burgueses. No es así que siempre han existido distintas formas de gobierno. Anteriormente predominaban las monarquías. Y relaciones de poder. Bueno, sí, se puede decir que sí, se establecían relaciones de poder. Porque sobre esa premisa, digamos, es que se fundamenta el método del marxismo. No es necesariamente eso la base de la religión, eso es la base del medio de producción y las relaciones sociales de poder. Bueno, sí. No, disculpen, yo. No, continúe. Tú tienes que hacer tu planteamiento. Tu planteamiento, te interrumpo para aclarar cosas y tú sigues. Sí, para hacer la conversación más dinámica y más fluida. No, yo entiendo en ese aspecto. Pero yo me quisiera enfocar más en la actualidad, en cómo la religión islámica, mientras que dentro de sus fronteras, de su territorio, no se permite, incluso son ejecutados los cristianos, son perseguidos, como ha pasado en Nigeria, por ejemplo, en los últimos años. Cuando llegan a otros países bajo el lema de la aceptación, del multiculturalismo, de hecho, por ejemplo, muy en boga en Canadá, por mencionar un país, nosotros vemos que sí, ellos son aceptados y van creciendo dentro de esas culturas, pero no hay una reciprocidad en ese sentido. Ellos son totalmente intolerantes y represivos, mientras que son aceptados en otras culturas. Y cuando llegan a estos países, vemos actitudes como la siguiente. En Canadá, en un parque, un musulmán le dice a una señora, no, váyase de aquí porque el perro es considerado inmundo. Entonces, váyase de aquí de una forma violenta muchas veces. Nosotros vemos que Pedro Sánchez en España decidió que en los comedores escolares no se va a comer carne de cerdo, porque eso es ofensivo. Hay un término en el día de hoy que se utiliza como islamofobia. Entonces, si es ofensivo, vemos que gobiernos... Pero eso hubo un decreto real, una disposición. Sí, claro que sí, una disposición del gobierno español. Entonces, nosotros vemos en Inglaterra que ocurren cosas como esa imagen de una niña que se popularizó mucho con un cuchillo y un hacha en un parque, porque hay muchos musulmanes que han violentado a las mujeres dentro de Inglaterra. Incluso cuando vemos migraciones masivas, que es parte del globalismo, nosotros vemos que muchos hombres jóvenes en edad militar son los que ingresan. Julio, tú estás tratando de decir en esta conversación, que apenas van unos minutos, que el Islam representa una amenaza para el mundo, para las sociedades, que esta religión es autoritarista, es, si se quiere, inclusiva, grupos específicos de gente que la profesan y que otros no pueden llegar a ese círculo. Bueno, precisamente sí, eso es lo que yo planteo, porque hay un pensamiento de que hay una facción del Islam que es, digamos, tolerante, que hay una facción moderada del Islam, y es lo que en Occidente es la idea que nos han vendido. Yo me preguntaba si alguna vez algún miembro de esa misma religión ha condenado los hechos violentos de esas facciones que son extremistas, como le llaman. Y precisamente ese es el punto, y es que nosotros vemos que en el dogma islámico nosotros encontramos lo siguiente. Un refrán, por ejemplo, musulmán. Yo estoy refiriéndome al capítulo 3 de este libro, al que hacía referencia. Este libro se llama Dentro del Islam, de ese autor, Reza Safa.
dice en el libro de Sura 9:73, oh profeta, lucha con fuerza contra los incrédulos y los hipócritas, y sé firme contra ellos. Su habitación está en el infierno, ciertamente un malvado refugio. Y dice también, cuando hayan pasado los meses sagrados, maten a los que se unan a otros dioses, donde quiera que los encuentren. Estoy citando los textos. Sí, sí. Donde es el que se le considera infiel, entonces ellos dicen, hay que conquistarlo o matarlo. Exactamente. Julio, estuve revisando la información que diste porque me sorprendió de la prohibición en España de consumir carne de cerdo. Y eso es parcialmente verdad. Pero solo aplica en una comunidad autónoma, no aplica en todo el territorio español. Okay. Entonces, por eso te pido, hay que poner las cosas en contexto, porque lo que este programa pretende es aportar al proceso de educación de la gente, concientización, y que las visiones que se planteen. Pero en nombre de la tolerancia, algo que ocurre en un punto geográfico puede extenderse a otro, y esa es la preocupación. Pero la preocupación es... Te voy a dar otro ejemplo. Déjame darte un ejemplo, porque hablaste del caso de un musulmán en Canadá, en un parque. ¿Tú querías decir que porque un dominicano delinca en España, todos los dominicanos somos delincuentes? No, lo que pasa es que... Lo que tú estás planteando es una concepción que conduce a eso. Que si un musulmán hace una cosa mala, ya todos los musulmanes son malos. Yo creo que la tolerancia implica saber diferenciar las cosas. No, porque ocurre que hay personas que han nacido en un país en el continente americano y tienen familiares, ¿verdad?, que son musulmanes, y su estilo de vida y su forma son pacíficos y no conocen ese tipo de violencia extremista de Oriente. Entonces, pero hay gente que viene de allá tampoco. Cuando nosotros los vemos, muchas veces decimos, no, pero sí, el Islam es pacífico, pero yo me estoy refiriendo a sus dogmas. Ahora, ¿qué pasa? Ese ejemplo que yo puse en Canadá es una acción que la vemos en Europa también. O sea, son cosas que se vemos de forma repetitiva. Sí, pero también en Estados Unidos puede delinquir un dominicano, como lo ha hecho. Y no quiere decir que la comunidad dominicana sea delincuente. Lo que, no sé si se entiende el razonamiento. Sí, en ese sentido, sí, te doy la razón. No podemos... Eso es una generalización precoz, ¿verdad? No debería ser. Ahora, yo por eso me refiero. Nadie puede argumentar que todos los dominicanos son delincuentes basado en algún dogma. Claro. Aquí hay más de una mezquita. ¿Hay algún referente de algo que haya pasado en esa mezquita o fuera atribuible a una comunidad musulmana en la República Dominicana? Lo que pasa es que la mezquita es un centro religioso de adoctrinamiento. De hecho, en países como Haití, en países sumidos en la miseria, son caldos de cultivo para el Islam. ¿Por qué? Porque hacen una gran edificación donde brindan ciertas ayudas a las personas, pero dentro de su adoctrinamiento, entonces traen estos elementos que yo me refería de la violencia. Y Julio, ¿y qué son las iglesias de Occidente? ¿Las iglesias? Sí, ¿qué practican? Bueno, la iglesia es una institución... No hay centro de adoctrinamiento. Es una institución divina. Sí, es cierto. Sí. Pero cuando nosotros enseñamos la ley de Dios y el amor al prójimo, ¿sí?, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Yo he visto diferentes reportajes de musulmanes que no comparten determinado comportamiento de musulmanes radicales, y de hecho conozco judíos que no están de acuerdo con lo que está haciendo Israel en Gaza. De hecho, hubo un enfrentamiento. Otra expresión más de que no podemos generalizar ni satanizar. Hubo un enfrentamiento reciente, creo que entre Afganistán y Pakistán, me parece. Sé que Afganistán estaba involucrado. Sí, porque eso ocurre. Precisamente nosotros vemos conflictos entre los mismos países musulmanes. Y una pregunta, yo te escuché ahorita decir, gente levantando bandera, defendiendo terroristas.
¿Y tú crees que todo el que se pronuncie en contra del genocidio que comete Israel en Palestina es porque apoya a Hamas? Bueno, mira, yo no vengo aquí, por ejemplo, y en ningún lugar traigo un argumento como defensor ni de Israel ni de los palestinos. Lo que sucede es que cuando nosotros vemos las acciones del 7 de octubre de 2023, el primer agresor fue el grupo de Hamas. Entonces, lo que hemos visto es una respuesta en defensa de parte de Israel. Por eso, lo que a mí me parece incluso fuera de toda lógica es que personas, por ejemplo, que pertenecen a grupos LGTB, grupos progre, levanten la bandera de Hamas como un símbolo de esa lucha precisamente de oprimido, opresor, porque esa es la narrativa que se vende. Pero en esos países ellos son ejecutados, mientras que en el hemisferio occidental hay total tolerancia a cada uno. Escúchame, Junior, porque tú hablaste ahorita que cuánta mezquita hay en el país y tú hablaste que para introducir el programa que hay más de 2.000 musulmanes, seguidores o musulmanes en el país. Yo suelo ir a la zona colonial y veo en el Conde, en la calle, esa calle peatonal, veo personas hablando del Islam y promoviendo la religión, y lo he visto muy pacífico, muy tolerante hasta el punto de vista, y tratando de conquistar al dominicano para que sean parte de esta religión. Bueno, precisamente creo que esa es la explicación que tiene lo que yo decía anteriormente. Unas personas que se identifican o su familia son sus ancestros, son islámicos, pero ellos practican la religión de una forma diferente. Por eso siempre me refiero a sus dogmas. Y de hecho, no solamente el dogma, porque el dogma incide en la práctica. En la comunidad de Dearborn, en Michigan, ocurrió algo que llamó mucho la atención, porque uno de los residentes, ante el City Council, los jueces, ahí él se pronunció diciendo que estaba en desacuerdo con que a una calle de esa comunidad se le pusiera el nombre de un líder de Hezbollah, por todo lo que hemos explicado acerca de esos grupos terroristas. Entonces, el alcalde, que es musulmán, le dijo, mire, cuando usted pase por ahí, cierre los ojos para que no vea el nombre. O sea, y le dijo, mire, usted no es bienvenido aquí. O sea, ¿cómo? Que de hecho eso es parte de lo que estamos viendo con las migraciones masivas y el globalismo. O sea, las personas van siendo desplazadas. ¿Recuerdan las palabras que les decía hace un momento de Gaddafi? Ese es el propósito. Es un tema demográfico y es el reemplazo poblacional paulatino. Incluso en una entrevista, de forma espontánea, le preguntaban a un palestino en Canadá, la pregunta que le hacía él era, ¿qué pasaría con una pareja gay en Palestina? Y él dijo, no, es ejecutado, es que nosotros no endosamos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y él le dijo, le hizo la pregunta, ¿a usted le gustaría que la ley Sharia se aplicara aquí en Canadá? Y él dijo, y le respondió, sí, y tú lo vas a ver en tu propia cara que eventualmente va a ser así. Para el año 2060, él está pronosticando, porque él dice, porque nosotros tenemos bebés. Escúchame, Junior. Julio, creo que no he visto, la sociedad, el mundo no ha visto hasta ahora una invasión de vientre o una invasión pacífica. No hemos visto todavía en una invasión pacífica, independientemente de que pudiera el Islam o cualquier religión ser un caldo de cultivo o ser un peligro para la humanidad. Hasta ahora no lo hemos visto en ninguna parte del mundo, en ninguna parte, en ningún continente se ha dado esa situación. De parte de ninguna religión, ¿verdad? Ni ningún grupo. No, ni incluso político. Que nadie ha hecho una invasión de forma pacífica o de vientre. No se ha dado nunca. Y probablemente, sí, usted tiene razón. Pero es algo que nosotros quizá podemos vislumbrar, porque es lo que hemos dicho muchas veces. De futuro hay muchas cosas. Hemos dicho muchas veces de las parturientas haitianas en nuestro país, que se llegó a convertir en un negocio muy lucrativo para ciertos grupos, ¿verdad? Y digo, hablando en términos pasados, no porque tenga evidencia de que eso ha parado.
y es preocupante. Y dime una cosa, Julio, te metiste en otro tema interesante, el tema de las migraciones. Y la ubica como parte de esa estrategia globalista que quienes diseñaron la globalización hoy la reniegan, para expulsar a gente de su territorio. ¿Y acaso tú no crees que hay unas condiciones socioeconómicas, por un lado, que mueve a la gente a irse de su patria buscando mejores vidas? ¿Tú no crees también que hay gente que salen de su patria forzado, a veces por las condiciones económicas, a veces por condiciones políticas, y que el mundo se ha construido y el desarrollo ha avanzado en la medida en que ha habido desplazamiento humano a diferentes territorios? Claro que sí. Esos elementos se le llaman de empuje de la migración, que es, por ejemplo, cuando hay persecución política, cuando hay hambrunas, son elementos que empujan a la gente a salir de su territorio. Y también hay factores, hay factores 95% que o se llaman 99%. ¿Perdón? Ese no es el 95 o el 99% de las razones por las cuales las personas se van de su país. Lo que se van voluntariamente es muy poco. Es decir, que van, si en República Dominicana no hay seguridad, y en Europa, en España hay, y yo tengo la posibilidad de ir a Europa, recibir un servicio de salud, por ejemplo, de calidad, tener seguridad, pues yo me voy de aquí. A eso me iba a referir, a los factores, pull factors, ¿verdad? Los factores que te alan, que resultan atractivos para muchas personas para emigrar, como señalabas, mejores condiciones de empleo, mejores condiciones de salud, de vida, pensando en las próximas generaciones. Y bueno, nos gustaría concluir ya, Julio. ¿No puedo concluir la idea? Sí, no, ahí que voy para que trate de concluir, de cerrar este conversatorio para que los amigos televidentes puedan tener una idea clara de qué tú quieres poner, qué tú quieres decir y sobre todo de un tema tan importante. La religión es un tema importante en todos los países del mundo porque es parte de la cultura y es parte de la sociedad política también. Claro que sí. Nosotros como cultura cristiana que llevamos, aún en nuestros padres de la patria fueron sus ideales, y por eso dice en el escudo ese texto Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos ser un país que proteja, que salvaguarde su identidad religiosa y cultural, y un elemento como el Islam no debería ser permitido en nuestro país por los factores que he podido mencionar hasta ahora, aunque quizás por el tiempo no podamos abarcar todo, pero nosotros vemos que el grupo Hamas, por ejemplo, ha perpetrado estos ataques y hemos visto a un presidente como Donald Trump que ha promovido la paz. Nuestro país creo que no debe irse por la línea del multiculturalismo en ese sentido. Escúchame, vamos a ir a una pausa. Sí. Vamos a ir a una pausa porque entonces está interesante, se ha puesto interesante la conversación. Y entonces para hacer una pequeña pausa para continuar con Julio Martínez. Señores, conversamos con Julio Medina, profesor, investigador, experto en geopolítica. Con él estamos debatiendo pues la pertinencia de abrir o cerrar lo que es la religión islámica en la República Dominicana. Volvemos en breve. Continuamos cerrando la noche y esta interesante conversación con Julio. Julio, ha hecho referencia a múltiples aspectos vinculados a la religión, al conflicto Medio Oriente, particularmente lo relacionado con Palestina e Israel, porque siento que a veces nos quieren vender la idea que Gaza es un pueblo y un país independiente, pero Gaza es parte de Palestina, que está encerrada entre Egipto e Israel, que tiene bloqueado todo lo que entra por mar para Palestina. Por eso se habla de que Gaza es un territorio de Palestina, que es la cárcel
más grande, abierta del mundo. Yo creo que ese conflicto uno tiene que verlo más allá de lo que pasó hace 2 años, para uno poderse poner en perspectiva de lo que está ocurriendo. Pero quiero venir al patio y quiero saber tu parecer, por ejemplo, sobre la política antidroga que está implementando el gobierno de Donald Trump, que ha implicado la movilización de un importante contingente militar y equipos de guerra para combatir el narcoterrorismo en el continente. Y de hecho, creo que van ya como 4 o 5 lanchas que han sido destruidas aparentemente por misiles como parte de esa estrategia de lucha antinarcoterrorismo. ¿Qué te parece eso y ese tipo de acciones que está llevando a cabo la administración Trump? Yo creo que hay gobiernos, cuando llevan a cabo una política, como en este caso, en contra del narcotráfico en la región, pudieran haber propósitos adicionales. Y ahí quisiera que veamos el aspecto político y cómo lamentablemente Occidente está polarizado. ¿A qué me refiero? El Partido Republicano es un partido de derecha, antiglobalista, y nosotros vemos que en Venezuela, aunque ciertamente por las acciones del gobierno norteamericano vemos que están combatiendo el narcotráfico. El objetivo de Venezuela, tú me estás diciendo con eso. Pero nosotros tenemos que ver a otros países que son ideológicamente afines a Venezuela. Colombia, podemos citar aquí a Brasil, aquí en América, a México, y en Europa, España, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que aún en las sesiones de la ONU nosotros vemos esa polarización. Un lado está con Israel, un lado está con Palestina. Ante el discurso de Netanyahu, nosotros vemos que el auditorio lo dejaron casi vacío, le dieron la espalda. Entonces, hay países que vemos que se pronuncian de forma constante a favor de, incluso de la creación de un Estado palestino. Lo cual... ¿Tú no crees eso? No, yo no creo en la posibilidad. No creo en la conveniencia, porque incluso que un Estado está compuesto por el territorio, la población y el gobierno, pero los mismos que lideran facciones como Hamas, facciones como Al-Fatah o aquella que en Nigeria, no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿cuál de ellos sería gobierno en caso de que hubiera un Estado palestino? Sí tienen territorio, sí tienen población. Te doy un dato. Eso sería un tema de conflicto. La autoridad palestina está definida quién es la autoridad en Palestina. Como una región y producto de un proceso electoral, aunque hace tiempo no se le van elecciones, Hamas ganó unas elecciones y ha gobernado ese territorio, pero no como un país independiente, sino que lo que muchos creen es que Hamas ha sido una especie de autodefensa a las permanentes agresiones que ha cometido Israel, pero no es que hay 3 países. Ahora, si reconocieran el Estado, porque tiene la población, tiene el territorio, tiene la autoridad, lo que falta es voluntad para reconocerlo. Y quizás si se reconoce como Estado, a lo mejor hay mayor respeto entre ambas naciones. Bueno, yo sí tengo conocimiento de que Israel incluso abastece de agua a esos grupos. Controla lo que sale y entra. Y bueno, ahí en esa región de Gaza se encontró almacenes de comida, de ayudas que habían llegado a esos lugares, pero no llegaban a la población, o sea, que eran retenidos por esos grupos. Pero el punto finalmente es la política. Ver lo que es la parte, sí, y cómo incluso nosotros vemos que la izquierda, y si observamos... Una pregunta, tú como cristiano... Se vincula mucho. Como cristiano que eres creyente,
¿Tú crees que es correcto que sin ningún tipo de investigación por sospecha, porque yo creo que ahí van 5 ciudadanos con 200 toneladas de cocaína, que yo le meta un misil a esa embarcación? ¿Tú crees que eso es correcto? No, no por sospecha. No por Bueno, ¿y sospecha. quién lo confirma? Hay que garantizar, hay que asegurarse. Incluso deberían ser apresados, no eliminados. Correcto. Pero yo no le creo tampoco a Gustavo Petro cuando dice Yo no hablaba de que eran Petro. simples pecadores, Mira, pescadores, perdón, que eran simples ¿Y pescadores. cómo tú sabes que no? Está interesante, Junior, pero... Había que investigar. Pero como tú sabes que no. Está interesante, Para Junior, saberlo había que detenerlo y apresarlo. Y Julio- Y no se trata, Julio, de pero que creo diga que Petro el tiempo o ha de lo que dominado. diga Trump. El Correcto. tiempo ha dominado en esta entrevista, ya tenemos que concluir, lamentablemente nos están haciendo señas de que no estamos pasando de tiempo y no van a cortar el programa y no quiero que lleguemos ahí. Vamos a despedirte, Julio, de verdad, por estas explicaciones y por hablar de un tema, si se quiere, un poco espinoso, como el apellido de mi compañero. El mío es Espinosa. Sí, El mío es Espinosa. un tema complicado, Sí, pero hay ciertamente. que abordarlo. Así que Así es. vamos a despedirte. Hay que y abordarlo, muchas- aunque sea un tema difícil. y muchas es mejor gracias. que darle la espalda. Y muchas gracias. Así es. Señores, conversamos con Julio Medina, profesor, investigador, experto en geopolítica. Con él hablamos un tema interesantísimo del crecimiento del Islam en el mundo y principalmente en la República Dominicana. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.